Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Neil Emanuel Chetrejo y voy a hablarles de cómo usar un multímetro. Para esto, tenemos que saber que el multímetro se puede medir diferentes cosas, los cuales son el voltaje de corriente directa, continua o constante, como lo conozcas, que se muestra o se indica con un símbolo de una V, una raya y 3 puntos. Estos se utilizan para pilas, cargadores. También podemos medir el voltaje de corriente alterna, que se encuentra con este símbolo y una rayita en forma de onda, que sirve para los enchufes de la casa. Este no tiene polaridad, lo que significa que pasa de menos a más, por eso es esta onda. El voltaje de corriente directa sí tiene polaridad, tiene o un positivo o un negativo. Ahora tenemos el de la resistencia, que se ve en el símbolo del omega. También el de los amperes, que también tienen directa o alterna, y el de la continuidad, que es en forma de onda, este que se muestra. Ahora, cómo poner cada cable en su sitio. Para el negro se pone en el apartado de COM y el rojo se pone donde está la V, el omega, la continuidad, el LED, los hercios. ¿Por qué? Porque es para medir esto que le acaba de decir, menos los amperes. Si quieres medir los amperes, el rojo se tiene que pasar al que dice miliamperes, o el de abajo si es en su máximo, que serían 20 amperes. Ahora vamos a medir una resistencia. Las resistencias son estos aparatos, las cuales tienen diferentes valores, pero si no sabemos leer la resistencia según los colores, podemos utilizar el multímetro. Lo que tenemos que hacer es poner la flecha en el apartado de resistencia y medirlo. En el apartado de resistencia y en cualquier otro apartado tiene cantidades. Si no sabemos qué cantidad es, pues lo ponemos en más alto y así irlo bajando hasta llegar al valor correcto. En este caso sabemos que estas dos resistencias es de 100 y de 180. Entonces lo ponemos en 600. ¿Por qué en 600 si es más? Porque debe que ser igual o mayor. Si es menor no te va a dar la cantidad exacta que te da, por eso es igual o mayor. Entonces lo ponemos en 600 y lo que hacemos es agarrar las dos puntas, el del negro y del rojo, y ponerlo en las dos terminales de la punta de la resistencia. Y al ponerlo nos indica el valor de 99, lo que significa que esta resistencia es de 100. Ahora, ¿cuánto es el del otro? Es de 177. Puede variar un poco, lo que significa que la segunda resistencia que medimos es de 180. Para medir la continuidad necesitamos pasar la flechita al símbolo de continuidad que se explicó anteriormente en esta de tipo de onda, y para saber que estamos en continuidad tenemos que chocar las dos puntas metálicas, y si pita es que si estamos en continuidad. En este caso pita, entonces estamos bien. Ahora, ¿para qué sirve la continuidad? La continuidad significa o sirve para si el cable está muy largo y no sabemos cuál es cable, porque normalmente hay un montón de cables y a veces no tienen diferentes colores. Entonces este sirve para identificar un mismo cable de un extremo a otro. También si queremos checar que sirva correctamente el cable,
En este caso, para saber cuál es este cable, el que tiene el nudo con el otro extremo, y no seguirlo con la mirada, ponemos una punta acá y la otra punta del otro lado, y si pita es el mismo cable. Si no pita pueden ser dos opciones: que esté mal el cable o que sea el cable incorrecto. Lo acercamos y pita, entonces es el mismo cable que estamos agarrando, el del nudo. Si lo ponemos en el otro no debería pitar porque no es el mismo cable. No pita, ya lo ponemos pero no pita. Si ponemos el otro en el otro cable, este cable que no pitó anteriormente debería sonar ahora. Y pita. Entonces ya sabemos cómo medir continuidad. Ahora, para poder checar el voltaje de corriente alterna, necesitamos un enchufe, que sea el de la casa o el de una extensión, y esto normalmente tiene un voltaje de 100, 120, 130, 110, y para eso tenemos que mover la flecha a voltaje de corriente alterna, el de la rayita en forma de onda, y como sabemos que es de 110, 110, 130, lo ponemos en el que se acerca más o mayor, que sería 600, no 60. Ahora, ya que lo tenemos acá, lo único que tenemos que hacer es introducir estas dos puntas en el hueco de cada uno, y nos va a dar 127 volts voltaje. Si lo ponemos en el otro debería dar lo mismo, 127. Ahora, para checar el voltaje de corriente directa, que este se utiliza para las pilas cargadores, en este caso no tengo pila, tengo un cargador. Este cargador, esta cabeza, da un voltaje de 5. Para verificar que esté funcionando bien, que esté dando esos 5, lo ponemos en el multímetro, en el símbolo de B, una raya de 3 puntos abajo, y lo ponemos en el rango de 6. Es mayor que 5, pero no menor que 5. Entonces está bien. Ahora, para ponerlo, utilizamos el protoboard y conectamos en cada hueco los dos cables. Introducimos en esos mismos huecos las dos puntas del multímetro, y nos está dando un valor de 5.32, por lo que está funcionando bien. Ahora, si checamos un circuito cerrado que tiene la misma medida que estamos utilizando en este momento, vemos que en la resistencia 1, el voltaje que pasa por ahí, teniendo en cuenta que la resistencia 1 es de 100, es de 1.9 volts. En la resistencia 2, que es de 180, pasa un voltaje de 3.42. Ahora, pasando este circuito aquí de manera física, podemos ver que si ponemos en voltaje de corriente directa en una de las dos resistencias, vemos que en esta resistencia pasa un voltaje de 1.9 volts, lo que indica que esta es de 100, y en la otra con un voltaje de 3.4 volts, lo que indica que esta segunda resistencia es la de 180. Y sumando estas dos voltajes que dan de la resistencia, da el total de voltaje que viene de aquí. Ahora, para checar los amperes, tenemos que abrir el circuito de esta manera. De aquí se abre y de aquí también, y aquí se van a poner lo del multímetro y quedaría de esta manera, una acá y una acá.
Lo que hará el multímetro que pase la corriente a través del multímetro y mida los, en este caso, miliamperes, que debería dar 19 miliamperes. Lo ponemos y da 19.1, por lo que sí está funcionando bien. Y así se mide los amperes. Gracias.